reforma agraria y por profundizar la revolución en marcha es revivir la paz en Colombia. Y por eso estamos aquí, en Chicoral. Venimos como pueblo a exorcizar este sitio, exorcizar la violencia y exorcizar la desigualdad. Porque resolviéndola entonces construiríamos la paz de Colombia. No hay dueño real de la tierra. La tierra es un bien común como el agua, como el aire. Vamos a rescatar la tierra. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. El 9 de enero de 1972, aquí en Chicoral, Tolima, se firmó un pacto que excluyó al campesinado y frenó la reforma agraria. Hoy, 53 años después, se escribe un nuevo pacto por la tierra y por la vida. Conozcamos los detalles. Ante más de 4.000 personas en Chicoral, Tolima, se firmó el Pacto por la Tierra y la Vida, un acuerdo de 12 puntos con el que el campesinado, las comunidades étnicas y afrodescendientes y el gobierno del cambio impulsarán la reforma agraria con el objetivo de redistribuir la tierra, proteger el agua y los suelos para la producción de alimentos, fortalecer la institucionalidad agraria y transformar el modelo de producción agropecuario en el país. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y entonces cómo se hace la paz en Colombia? Pues se hace no repitiendo el 19 de abril de 1970 ni el 9 de enero de 1972 en Chicoral. Venimos como pueblo a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social del mundo. El evento incluyó espacios de participación como un mercado campesino, la feria de servicios, una galería de memoria histórica y 25 mesas técnicas donde líderes y lideresas rurales abordaron temas clave que desde su conocimiento dinamicen la labor rural y mejoren la vida de quienes trabajan la tierra en el campo. Tenemos una apuesta de transición energética para la reforma agraria con el Ministerio de Minas y Energía. Hemos construido una apuesta estratégica para hacer de los sujetos rurales sujetos de la conservación con el Ministerio de Ambiente. Hemos volcado la discusión para una educación agropecuaria pertinente con el Ministro de Educación. Hemos avanzado con vías terciarias con el Ministerio de Transporte. Hemos construido una apuesta para la salud rural. Hemos permitido que las direcciones de trabajo entiendan que los trabajadores agrarios también tienen derechos y deben defenderlos. Hemos apoyado la asociatividad y la solidaridad con el crédito agropecuario en Hacienda. Hemos construido desde el Ministerio de Justicia la más importante apuesta de jurisdicción agraria que esperamos que el Congreso de la República prontamente apruebe. Además, el evento contó con una gran movilización por las calles de Chicoral, donde los asistentes celebraron este hecho histórico. No, para nosotros es un orgullo estar hoy acá representando a nuestro departamento, a nuestro municipio, porque es una oportunidad que se le brinda al campesinado, una oportunidad que se le brinda a la indígena y es algo histórico que está pasando en Colombia. Por más de 50 años hemos sido excluidos del campesinado como los indígenas de las reformas agrarias. Que nosotros pudiéramos acceder a tener tierras productivas y con mucha paz y tranquilidad, que es lo que más necesitamos. Es el reconocimiento histórico a lo que fueron nuestros antepasados. Es el reconocimiento a la tierra, a lo que somos. Nosotros somos campesinos, somos productores agrícolas. Es nuestra vocación, es nuestro sentir y nuestro ser. Este pacto, que enterró un pasado lleno de discriminación y olvido, será el punto de partida para la construcción del Plan Decenal de Reforma Agraria, que contempla ejes como la inclusión de las comunidades en la política pública, el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, la protección de los derechos rurales, el reconocimiento de las mujeres, juventudes y diversidades y la transformación de las economías vinculadas a cultivos ilícitos. Con estas y otras acciones, juntos pintaremos de nuevos colores el campo colombiano.
Ser campesino es un orgullo muy especial y te lo llevamos en la sangre. Todas las veces que nos hablan como campesinos, siempre estaremos presentes porque es la verdad, lo llevamos en la sangre. A sus 103 años de vida, Octavio de Jesús Ordóñez es un líder de la Alianza Nacional de Usuarios Campesinos, que es una leyenda viva de la lucha campesina en nuestro país. Él nos cuenta cuáles son las expectativas con este nuevo pacto por la tierra y la vida. En el mes de mayo de 1968, Octavio de Jesús Ordóñez, junto a sus abuelos, padres y tíos, constituyeron el Comité de Campesinos del Alto San Gil en el departamento del Caquetá. Toda mi familia siguen hasta el día de hoy, después de 57 años, haciendo parte de la base campesina de Colombia. Este líder campesino, quien ya ha ocupado todos los cargos directivos de la Alianza Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, narra cómo fueron los inicios de esa organización y la lucha campesina. En el mes de julio del 70 se creó la ANUC, precisamente como un motor, como una astilla de leña para meterle al fogón de la reforma social agraria y cumplimos con ese mandato de la ley 135 de 1961 que la impulsó el doctor Carlos Lleras Restrepo desde la presidencia de la República. Cumpliendo entonces esos lineamientos, el 21 de febrero de 1971 nos tomamos en todo el país 1.250 haciendas o latifundios improductivos de la clase terrateniente. Y luego nos reunimos en Villa de Leyva, en Villa del Rosario de Cúcuta, y ahí aprobamos la primer plataforma ideológica de la ANUC. Luego nos reunimos en la laguna de Fúquele, en Ubaté, Cundinamarca, y aprobamos el primer mandato campesino. Y todo ese proceso fue en el año 71. Pero en el año 1972 se reunieron en Chicoral, Tolima, representantes del gobierno y los partidos políticos, la iglesia y terratenientes para poner freno a los avances del campesinado. El Pacto de Chicoral, que no es otra cosa que desmontar la reforma agraria, acabar con las instituciones del sector agropecuario y golpear a la ANUC. Entonces la Junta Directiva de la ANUC convocó a su segundo congreso en Chicoral, Tolima, contra el encuentro de los terratenientes. Pero el presidente Pastrana le prohibió al alcalde del Espinal y le prohibió al gobernador del Tolima prestar las instalaciones del sindicato de la Caja Agraria, militarizaron toda la zona y prohibieron venir a Chicoral a nuestro segundo congreso, lo cual nos obligó a marchar hacia Sincelejo. Y ahí se hizo en el Coliseo Cubierto de Sincelejo y en el Colegio Lenin, nuestro segundo Congreso Nacional de los Usuarios Campesinos del 20 al 24 de julio del 72. Misael Pastrana Borrero, entonces, con los terratenientes, no reconocieron ese congreso. Hoy, con la firma de este Pacto por la Tierra y la Vida, renuevan las esperanzas de ser escuchados y tenidos en cuenta por el gobierno nacional. Celebramos con alegría, con orgullo, con amor, con patriotismo este encuentro de Chicoral, Tolima, en un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que le abre nuevamente las puertas al campesinado de Colombia para seguir luchando por una verdadera reforma social agraria, porque ella es la columna vertebral para la paz y la columna precisamente para la soberanía alimentaria. Después de ver compañeros caer en medio de la violencia, de ser estigmatizados y hasta exiliados, Octavio considera que llegó el tiempo del respeto. El respeto a la vida, el respeto a los derechos de los campesinos, el respeto al agua, a la tierra, al territorio, el respeto a la familia campesina como unidad productiva, pero también a la familia campesina como célula de la sociedad. Esas son nuestras consignas y siguen siendo las mismas,
la lucha por la tierra, la lucha por los proyectos productivos, por una vivienda digna, la lucha por defensa del agua, de la vida, del territorio, de lo que son la flora y la fauna, y hoy con el calentamiento global, pues la lucha contra el calentamiento global. Octavio y sus compañeros están listos para escribir una nueva historia, donde los campesinos y el gobierno son amigos y están unidos por una misma causa, la reforma agraria que transformará el campo colombiano. En esta gran cumbre campesina se construyen las bases del plan decenal de la reforma agraria y precisamente se realizó un homenaje a uno de los hombres que más sabe del tema agrario en nuestro país, el profesor Darío Fajardo, quien nos contó y nos hizo un contexto histórico de la tenencia de la tierra en nuestro país. Darío Fajardo es antropólogo de la Universidad Nacional y cuenta con una amplia experiencia relacionada con la historia, uso y destinación de la tierra en Colombia. Nuestra historia reúne hechos fundamentales que ayudan a entender el por qué concebimos la propiedad y tenencia de la tierra de diferentes formas. Recordemos, por ejemplo, que en la década de los años 50, más del 60% de la población en Colombia vivía en zonas rurales. Nosotros tuvimos desde el periodo colonial una estructura en donde la propiedad de la tierra se dividía entre lo que tenía la corona española, sus validos, y la Iglesia Católica. Es decir, con la independencia hay sectores que intentan transformar ese núcleo duro de la propiedad de la tierra, pero es supremamente difícil y lo dificulta mucho. Ese proceso de las guerras civiles en el siglo XIX lo que encubre es procesos de desposesión del campesinado, porque esos son los ejércitos de las guerras civiles. Y ya para la segunda, tercera década del siglo XX comienza a llegar una inversión norteamericana importante. Son recursos que llegan al país y esos recursos van a mover la economía y la demografía nacional, porque se necesita gente para activar las empresas que se estaban comenzando a desarrollar. Durante los años 30 hay una fuerza que está organizada y que está actuando y que de alguna manera va a hacerle eco a los procesos de intento de modernización de la economía y la sociedad colombiana. Que la violencia que se desata a fines de los años 40 es una violencia muy extendida, en donde el tema de la tierra, digamos, es un tema supremamente fuerte todas esas décadas anteriores. Hay un punto culminante de esa tendencia que fue la conferencia de Punta del Este en Uruguay, en donde se propone precisamente como medidas políticas las reformas agrarias. Es decir, en varios países se intenta el tema de la reforma agraria y Colombia es la vitrina de la reforma agraria y hija de ese proceso es precisamente la ley 135 del año 61 y aquí viene Chicoral. En nuestro país, al menos 1 millón de familias campesinas viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar, según el mismo autor en su libro Tierra tanta y tan lejos. Él dice que la violencia ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales grandes terratenientes se han apropiado de tierra despojada a campesinos o de tierras baldías pertenecientes a la nación, ubicadas en áreas de ecosistemas sensibles que deberán estar en conservación y que antes eran recursos de uso común. Este bastón representa la fuerza, como dicen por ahí, el motor. Todo motor tiene un caballo, representa la fortaleza que tiene. Y el caballo es unos animales que representan la fortaleza de nosotros, como indígenas y como campesinos. Como también la Guardia Indígena también se encarga de cuidar todo lo que es la fauna, todo lo que es la flora, cuidar de las especies que estén en vía de extinción. Eso es nuestra labor como indígenas y como campesinos, cuidar de ellas.
sentar las bases del Plan Decenal de Reforma Agraria, aquí en la Gran Cumbre Campesina se desarrollaron 25 mesas de trabajo, una de ellas sobre el proceso de declaratoria de las áreas de protección para la producción de alimentos APA. Hay países que hoy se enfrentan a la situación de no tener dónde sembrar. Nosotros aún tenemos suelos por sembrar, incluso muchos de ellos ineficientemente explotados, que debemos poner en manos del campesinado para producir. Producimos nuestros alimentos y podemos producir el alimento de América Latina y del mundo, porque tenemos mucha riqueza. Es difícil entender que haya gente que se oponga a que los suelos que producen alimentos sean protegidos. Las palabras de la ministra resonaron ante más de 120 personas, entre campesinos, campesinas y representantes de comunidades étnicas y afrodescendientes, quienes participaron en la mesa temática sobre las áreas de protección para la producción de alimentos. En este espacio, desarrollado en el marco del Pacto por la Tierra y por la Vida, se destacó la urgencia de identificar y consolidar estas áreas en todo el país. Las comunidades solicitaron que avanzáramos decididamente en la identificación de las áreas de protección para la producción de alimentos en todo el territorio nacional. Aquellos territorios donde aún no estamos trabajando, los campesinos y campesinas que representaban territorios como Sucre, como Arauca, como Nariño, solicitaron que empezáramos los procesos. Entonces, el éxito es que las comunidades campesinas quieren las áreas de protección para la producción de alimentos, lo ven como un instrumento útil, no solamente para proteger el suelo productivo, el suelo en donde ellos producen los alimentos para todo el país, sino también como un instrumento que favorece y que estimula la agricultura campesina familiar, étnica y comunitaria. Sobre este instrumento de ordenamiento clave para garantizar la soberanía alimentaria del país, las comunidades rurales expresaron su respaldo y destacaron su importancia para la protección del suelo productivo y el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Es importante tenerlo porque sería la única manera de aportarle a la soberanía alimentaria. El pueblo de Baranoa y del departamento del Atlántico vive hambre. Lo que pasa es que las autoridades actuales, como todavía son de los gobiernos pasados, ellos eso no lo relacionan de esa manera. Ellos están creyendo que con sus proyectos que hacen de papel y que empiezan a recitarlos ahí, creen que el pueblo está comiendo de lo que ellos dicen y así no es. Para mí, puntualmente y de una manera personal, es una gran posibilidad de hacer que el campo sea mucho más productivo, pero no simplemente en términos de cantidades de producción de toda esa variedad que nosotros tenemos allí en el municipio de Gualani y en el norte del Tolima, sino de un aprovechamiento más óptimo y más amigable con el medio ambiente. Una de las apuestas del Gobierno del Cambio es trabajar articuladamente con el sector agropecuario, entidades territoriales, así como actores públicos y privados en su identificación. El trabajo que se viene es un trabajo arduo, tanto del Ministerio como de la UPRA, con organizaciones campesinas, con alcaldías, consejos municipales, departamentos, autoridades ambientales, gremios, para que se entienda el alcance de la figura y para cada vez más tener aliados en esta apuesta de protección tan necesaria para el contexto colombiano, un contexto donde aún tenemos suelos ricos que pueden producir alimentos, que pueden realizarse en ellos actividades agropecuarias y que tienen diferentes amenazas, que es donde pretendemos nosotros proteger. Durante este espacio de socialización en el que funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA atendieron las inquietudes de los asistentes, la comunidad rural expresó diversas demandas. Entre las más destacadas se encuentran el mejoramiento de vías terciarias, el fortalecimiento de la asistencia técnica, la implementación de proyectos productivos y el acceso a crédito.
Bienvenidos a un nuevo Navega por la UPRA. Hoy vamos a hablar sobre los resultados de la caracterización y tipologías de la agricultura campesina, familiar y comunitaria con enfoque agrobiocultural y cómo consultar la publicación en nuestro portal. Así es, Carlos. Este estudio ofrece un análisis detallado y herramientas para comprender y reforzar el papel fundamental de este modelo agrícola, pilar para la cohesión social, la preservación cultural y la sostenibilidad ambiental en las zonas rurales de Colombia. La UPRA pone a disposición del Ministerio de Agricultura y de todas las entidades adscritas y vinculadas este documento, un elemento de focalización de política pública que nos permite llegar muy rápidamente a quienes tienen estas características y necesitan apoyo del Estado. Los 4 tipos de agricultura campesina, familiar y comunitaria que se identificaron miden la intensidad de 4 variables: autoconsumo por parte de la familia, integración a los mercados, nivel de tecnología y uso de mano de obra externa sin perder la mano de obra familiar. Este estudio también identificó al menos 55 sujetos agrobioculturales, un indicativo de que las políticas públicas se deben diseñar desde los territorios y con las organizaciones y comunidades como protagonistas. Además, esta publicación aborda las presiones y las pérdidas de área e identidad cultural a que se ve sometida la agricultura campesina, familiar y comunitaria a causa de los cambios del uso del suelo, cambios de destino económico de los predios, el fraccionamiento de la tierra rural agropecuaria y la expansión del suelo urbano. En nuestro portal web upra.gov.co disponemos de un espacio donde todos los interesados pueden consultar esta publicación. Al ingresar puedes acceder a través del menú Destacados Publicaciones UPRA o también puedes bajar hasta la biblioteca de publicaciones en la página principal. Allí tendrás 2 opciones para encontrarla. La primera es seleccionando la categoría Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria o a través de nuestro buscador escribiendo una palabra clave. Para acceder a la publicación debes seleccionar el icono de PDF. Allí podrás navegar en ella y si lo deseas descargarla. Si quieres conocer sobre esta y más publicaciones técnicas, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Navega por la UPRA. Recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet upra.gov.co, seguirnos en nuestras redes sociales @upracolombia o escanear este código QR para ser parte de nuestro canal de difusión de WhatsApp.